Vivimos en un mundo donde la opinión pública lo decide casi todo. Determina quién gana elecciones, qué ideas triunfan, qué modas se imponen y hasta lo que creemos que está bien o mal. Pero, ¿qué es realmente la opinión pública? Y cómo ésta, junto a la educación, transforma la sociedad. Ese es el tema de hoy en nuestro podcast De Cara al Futuro. Hola Norma, ¿cómo estás? Muy bien, lista ya para nuestro tema de hoy, que es interesantísimo. Sí, es un tema muy interesante. Baal HaSulam, que es uno de los grandes pensadores y cabalistas del siglo XX, nos cuenta que la opinión pública en realidad es el motor transformador de la sociedad junto con la educación. Y nosotros queremos hoy tocar un poco este tema, que es un tema hasta implícito en nuestra vida, nos rodea por completo y determina nuestros pensamientos y determina también qué es lo que nosotros consideramos como bien y como mal. Y Baal HaSulam nos cuenta cuáles son las raíces espirituales de lo que nosotros vemos que son las fuerzas actuantes en la sociedad. Fuerzas que nosotros no estamos conscientes que existen, pero están ahí. No estamos conscientes, pero sí sentimos los resultados de estas fuerzas. Él escribe en los escritos de Última Generación que hay un intelecto común para todo el público, donde se copian las acciones beneficiosas y perjudiciales para la sociedad. La opinión pública clasifica a las que son buenas, elogia a quienes las realizan y condena a quienes hacen lo contrario. O sea, el ser humano no está en un vacío de libre pensamiento que piensa lo que se le ocurre, sino que estamos como en un campo de fuerzas y de pensamientos de los demás que nos influyen en nuestros pensamientos. Hay una mente colectiva que nutre nuestros pensamientos y que nos dicta lo que nosotros consideramos bueno o malo. Y no podemos escapar de esto. Estamos todos conectados en una misma red, más ahora en nuestra época que estamos con internet y toda la tecnología. Y las redes sociales sí, también. Y las redes sociales principalmente, que son un propulsor de información y nos van, diría que hasta esculpiendo nuestra forma de ver la realidad. Sí, antes recuerdo, no hace mucho tiempo, había otro tipo de influencias en la educación para nuestros hijos, pero hoy día ya es, no sé hasta qué punto, no quiero hablar de un porcentaje, pero es obvio que lo que reciben a través del internet y de las redes sociales, de la interacción con otros amigos a través de las redes, y ya no tanto en el partido de fútbol en la clase, cuando tenían el receso, sino más bien lo que pasa con todo el mundo, porque ahora se les hace chico, cada país quieren estar conectados con otros. Eso es lo que los está moldeando. Ya la familia también tiene hasta menos peso y la escuela lo mismo que en el pasado, porque antes no había ese tipo de influencias. Y entonces estamos viendo que desde temprana edad hay un bombardeo, consciente o no, que nos está moldeando y nos está diciendo qué opinión es la que tenemos, que a la larga se convierte en opinión pública. Es ahora lo que uno piensa una opinión individual, pero está influenciada por esa opinión pública, por ese entorno en el que nosotros nos desarrollamos y que nos está determinando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo apropiado. Es decir, nuestros parámetros están siendo determinados por esta opinión pública. Sí, antes los medios de comunicación eran mucho más fuertes en ese sentido de formar la opinión pública, y ahora con internet es como que hasta cualquier persona puede influir en la opinión pública mundial, podría decirse. Está ese poder potencialmente en la mano de cada uno, y esto es hay como una lucha de determinar cuáles son los valores que van a regir la sociedad, cómo hacer que la sociedad se mueva en una dirección o en otra, de acuerdo a lo que piensa
a lo que piensa la gente, que puede pensar que en una época puede valorar algo y de repente cambia, porque cambia la opinión pública y puede valorar exactamente lo contrario. Es algo completamente maleable, moldeable. Y Baal HaSulam habla acerca de esto, que es un gran peligro, porque ya hubo una experiencia en el pasado donde la opinión pública, como vimos en el programa acerca del nazismo, y del fascismo, también. Sí, que de repente la opinión pública es dirigida hacia el odio y toda la sociedad empieza a expresar ese odio al otro, al ajeno, y eso es muy dañino y produce guerras. Ahora, ¿por qué esta repercusión tan rápida? Porque se ve este impacto puede pasar de la noche a la mañana, porque la opinión pública considera que esos son principios o valores aceptados en la sociedad. Entonces eso es como que le da la firma o el sello de que eso es lo legítimo y por lo tanto hay que aceptarlo, hay que absorberlo y ejecutarlo. Y lo vimos, si quieres, vamos entonces a la cita esta de la última generación, de lo que dijo Baal HaSulam. Sí. Fue un genio porque sabía lo que pasaría en toda esta época y con mucha claridad. Baal HaSulam predijo lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo vio con mucha claridad. También habló del futuro, que si nosotros no asumimos las riendas de nuestro desarrollo, tanto de la opinión pública como la educación y otros factores más que también tenemos que nosotros manejar en dirección positiva, entonces las cosas van a ir para mal. Y habla justamente de la opinión pública, que es algo bastante frágil, que puede venir alguien que es un buen orador y empezar a cambiar la opinión de toda la gente, porque sabe hablar, sabe cómo hablarle al corazón de la gente y lo que la gente quiere escuchar. Y nos dice lo siguiente en los escritos de última generación: ya tenemos amarga experiencia al respecto en la historia. Aquel malvado que transformó a un pueblo bien educado como los alemanes en animales de presa mediante sus discursos diarios. Una buena oratoria, mira lo que nos dice, como que una buena oratoria nos convence, nos vendió. De hacer cosas atroces incluso. Sí, nos parece y que lógico. Parecen normales. Sí. Y continúa Baal HaSulam y dice: una educación de siglos explotó como una burbuja de jabón, porque cambió la opinión pública y la educación ya no tenía en qué basarse. Imagínate, Alemania, el país más culto, más desarrollado del mundo, con la filosofía más desarrollada, la música, la pintura, toda una línea de pensadores muy profundos, tanto en la moral como en la ética, como en todos los valores, digamos, nobles de la sociedad. Se despierta una persona, sabe cómo hablar. Listo, todo eso desaparece, desvanece como si nada. Es muy fácil de hacerlo. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, obviamente en diferente dimensión. No todo se podría reflejar como fue la época del nazismo y el fascismo, pero hay diferentes niveles de ese tipo de conductas que son aceptadas por todo el público, aun cuando no tendrían sentido en términos de humanismo, pero son aceptadas por todos. Y por eso es que él le dio tanto énfasis a la educación, porque dijo, bueno, si nosotros no vamos a educar a una generación para que los valores que son nobles y de amor al prójimo no se transfieren a toda la humanidad, simplemente nosotros no vamos a cambiar. La opinión pública seguirá siendo una opinión pública dirigida hacia valores contrarios, que son valores negativos y de egoísmo. Sí, él habla de enraizar estos valores del amor al prójimo, y él como cabalista entiende cuál es el desarrollo del hombre, cuál es el estado máximo de desarrollo del hombre, que sería llegar al amor al prójimo, realmente alcanzar ese estado. Y
explica también cómo alcanzarlo eso, cómo tendría que organizarse la sociedad a nivel de la opinión pública de educación para llegar a eso. Cómo en realidad hacer una transformación en el individuo y en toda la sociedad para alcanzar una opinión pública que apunte a valores positivos y cómo eso puede sostenerse durante siglos, sino que cualquiera venga y que empiece a empezar a hablar de cosas negativas, que eso está más cerca de nuestra naturaleza, más cerca de nuestro egoísmo. Sentimos más cerca de nuestro corazón cosas que nos favorecen y que nos benefician sin tomar en cuenta a los demás. O sea, es como muy difícil que nosotros naturalmente elijamos valores positivos. Sí, podemos referirnos a esta cita, o sea, tomando las palabras de Bala Sulam, que escribió que la educación debe acompañar a una persona desde el primer momento de su vida hasta el último, porque no hay nada más importante para el ser humano que la educación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho hasta hoy día? Hemos tratado de inculcar conocimientos, que no está mal, pero no puede ser solo eso. No se ha formado al ser humano, sino que es cuanto más uno sabe de todas las ciencias y memorizar conceptos, y memorizar terminología y competir basándonos en eso, quién sabe más. Pero no se ha inculcado en el desarrollo de la persona para tener una actitud correcta hacia los demás, tener relaciones interpersonales que sean adecuadas. Y ese es el problema. Acá es porque falta en realidad entender cuál es el desarrollo del hombre, de dónde llega el hombre, cuál es su naturaleza y a qué estado de desarrollo tiene que llegar. Y eso es lo que Bala Sulam habla como objetivo, ¿no? Como mencionamos antes, que el amor al prójimo es el objetivo del desarrollo del hombre. Ahora, en realidad, esto es realmente un proceso de transformación, que hay que entender que esto va en contra de la naturaleza en la cual el hombre fue creado, y que hay que cultivar esto y invertir un montón en opinión pública y en educación para empezar a transformar el hombre y que entienda en realidad. Acá lo que aportó el doctor Michael Lightman a la educación es algo invaluable. Él preparó el método llamado la educación integral, en el cual él explica que en realidad el fundamento para hacer esta transformación del hombre es el entorno. Uno necesita en realidad un entorno que constantemente le empiece a transmitir la importancia de estos valores, como lo que mencionamos de la opinión pública a nivel social. A nivel pequeño uno tiene que tener alrededor suyo personas que todo el tiempo quieran desarrollarse en esa dirección, que entienda que en realidad el egoísmo es perjudicial. Es todo un proceso de transformación y es todo un método que el Dr. Lightman formó y preparó y está listo para que toda la humanidad lo utilice cuando lo desee. Y ahí la moneda que tiene dos caras del desarrollo tecnológico y de las redes sociales, porque hoy día cualquiera con un tweet puede convertirse en un líder de opinión, pero un líder de opinión que no necesariamente sea positivo, que divulgue valores que son los que nosotros queremos para nuestros hijos. Y eso es una cosa que no se puede contener. Vemos que eso es como una explosión a nivel mundial y nos ha tomado por sorpresa, diría yo. Sí. Entonces es por un lado algo que nuestros hijos se pueden estar expuestos, que los moldee de manera negativa, o que nosotros lo utilicemos estos medios que han surgido en nuestra generación para poder difundir o educar valores que van a moldear esta opinión pública de manera positiva. Que en realidad lo que nosotros vemos, si uno
mira en internet, un poco pasea por las redes sociales, hay un montón de tonterías y basura y cosas nocivas, ideas nocivas, contenidos nocivos, y que en realidad es un reflejo nuestro, todo eso. Y si nosotros empezamos a tratar de meter valores un poco más, ¿cómo se dice?, positivos, vemos que no agarra. La gente no está interesada en eso, sino que hace falta como todo un desarrollo como para que algo positivo o que tenga que ver con el altruismo empiece a ser viral, ¿no? Es como algo que... ¿Pero qué es viral hoy día? De lo que tú has visto. Viral, cualquier, no sé, algo del deporte o algo de... algo que interesa a la gente, cualquier cosa que interese a la gente que le dé un placer momentáneo aquí y ahora. Eso se hace viral. Y si de repente ¿no? una idea capta algo en el inconsciente colectivo de todos, en esta, como es en la mente colectiva, como dice Baal HaSulam, de repente toca cierta fibra y se vuelve viral y todos empiezan a hablar sobre un cierto video. Yo he visto que los retos se han convertido en algo viral. Entonces me pregunto si el reto fuera el que da más o el que hace bien al prójimo y no solo a sí mismo. Si eso fuera un reto, a ver quién ayuda más al otro. Eso habría que ver si tendría tanto impacto como echarse un balde de agua con hielo o algo así. Estoy un poco atrasada con los retos, por cierto, porque cuando oigan yo decir, no, eso fue hace ya mucho tiempo. Fue hace 5 años por lo menos. Pero es una cuestión de empezar a formar grupos de personas, en realidad, que sí estén interesados en tener una buena influencia y empezar a formar esta buena influencia y no dejar que valores negativos empiecen a ocupar nuestro corazón, digamos. Es como que si nosotros dejamos libre el espacio, ya el egoísmo directamente va a ocupar lo que nosotros valoramos como importante. Dice Baal HaSulam en La Nación acerca de esto, que debemos arraigar en la opinión pública que quien no sobresale en la cualidad del altruismo es como un depredador que no es apto para estar entre los humanos. Otra vez lo voy a leer porque es muy fuerte. Debemos arraigar en la opinión pública que quien no sobresale en la cualidad del altruismo es como un depredador que no es apto para estar entre los humanos. Digamos, alguien que piensa en sí mismo sin considerar a los demás está haciendo daño a los demás. Pero nosotros no nos damos cuenta de esto. Que si nosotros nos aprovechamos de los demás, tomamos para nosotros mismos más de lo que nosotros necesitamos, o no tomamos en cuenta a los demás en lo que hacemos y no nos importa, en realidad estoy haciendo daño a todos. Pero hay que realmente invertir un montón de tiempo para desarrollar esta conciencia en la humanidad. Que es la conciencia hacia el respeto, la empatía, la unión, que son los valores que nosotros debemos inculcar para poder tener una convivencia pacífica, armónica, que no lo vemos actualmente. Sí, esto se tiene que transformar como que se sienta que esto es una fuerza muy grande. Tiene que establecerse esto como base de la sociedad que desea corregirse, que desea comenzar a evolucionar en dirección a donde la vida misma está llevándonos. Y no... ahí está la cuestión. La vida misma la que nos está llevando en cierta dirección. Porque cuando hablamos de educación, inmediatamente se viene a nuestra mente la imagen de uno sentado en el pupitre de la escuela. A los 8 años. A los 8 años, frente a la maestra y tratando de absorber la mayor parte de conocimiento que se pueda, porque si no... vamos a sacar malas notas y al final vamos a reprobar y Dios guarde, y después hay que mostrar esto a los padres y severo castigo que vamos a recibir. Pero está la escuela de la vida. Sí.
que es la que nos da estas herramientas también para poder relacionarnos unos con otros y que nos hemos olvidado. El sistema educativo está tan obsoleto que no se ha ocupado de eso precisamente, de desarrollar al ser humano desde los valores que son orientados al respeto, hacia una convivencia buena, hacia el cuidado de los demás, la preocupación por los demás. Qué lindo sería que a los niños se les enseñara eso, o sea, y a los adultos obviamente también, pero esa parte como que se ha dejado relegada, ¿no te parece? Y además nosotros nos encontramos en la época de la inteligencia artificial y tenemos un sistema educativo basado en la revolución industrial. Es como que tenemos una gran disparidad entre una cosa y la otra. Y estamos como, diría, estancados pensando que la educación es para los niños y es como nada más como una formación académica, como mencionás, y eso ya no va más, no hace falta conocer toda esta cantidad de información. Hace falta dar un paso más en la educación, desarrollarse en otro nivel y comenzar a tomar la educación como algo para toda la vida, de los niños y de los padres también, y de los adultos, como una formación de qué manera nosotros tenemos que relacionarnos y por qué eso va a ser el fruto de nuestra felicidad. Porque nosotros sabemos que lo que a nosotros nos da mayor felicidad son buenas relaciones. Eso lo puede saber cualquier persona. Totalmente. ¿Qué es eso? Y sin embargo, no invertimos en una formación, en una educación que nos enseñe. El colegio no te enseña a ser papá o mamá. Nadie te enseña eso. Nadie te enseña cómo tenés que educar a tus hijos. Si vos querés, podés ir e invertir en esos cursos y leer libros y todo, pero en la práctica es cuando realmente aprendemos. Primero nadie te puede preparar para eso, para aunque nada. te cuenten todo, pero digamos, si uno quisiera aprender todo esto, tiene que hacerlo solo. No hay como, la sociedad no apoya en esa dirección de formarse en ese sentido, de ser buenos padres, de saber marcar el camino para los hijos, para lo que es bueno para ellos, para que ellos se desarrollen y que tengan una buena vida. Es como algo que está completamente relegado, no es importante. Sí, y aquí hace énfasis Bala Sulam sobre la importancia fundamental, básica, primordial del entorno. Nosotros no podemos considerar nada como bueno o malo, o sea, juzgar, hacer esta diferenciación si no tenemos un entorno que va a apoyar, digamos, este escrutinio y que va a reforzar también estos valores que nosotros queremos tomar. Entonces, él menciona también en el artículo de La Libertad, quien continuamente se esfuerza en su vida y elige cada vez un mejor entorno es digno de alabanza y recompensa. Aquí habla de la elección, depende de nosotros qué entorno queremos. Sí, sin duda. Sí, dependiendo de cuál va a ser nuestra meta, entonces tenemos que escoger cuál es el entorno adecuado. Sí, si yo quiero ser un buen científico, por supuesto que es mejor para mí estar rodeado de buenos científicos. Pero acá no es únicamente con respecto a algo profesional, sino con respecto a todos los valores. También con respecto a los valores, si nosotros queremos valores positivos, yo tengo que rodearme de gente que considere estos valores. Necesito que mis hijos se rodeen con personas de esta manera, y los contenidos que ellos vean en televisión también es parte del entorno, y los libros que leen también es parte. Todo es el entorno, y eso nos nutren a nosotros con ejemplos, y nosotros aprendemos de ejemplos de lo que nosotros miramos a los demás. Hay algo que se llama neuronas espejo. Yo veo que el otro hace de una manera y yo naturalmente quiero copiar al otro. Entonces, si vamos formando entornos positivos, ya esos entornos nos van a
nutrir, nos van a dar ya pensamientos y formas de actuar, maneras de actuar mejores que entornos libres. Digamos que yo estoy, cualquier entorno me viene bien, me junto con cualquier persona, veo cualquier contenido, etcétera, etcétera. Eso. Claro, y el entorno tiene una opinión, lo que se llama opinión pública, y que influye de manera determinante en nuestra vida, en nuestros gustos, opiniones y acciones. ¿Quieres leer lo que dice sobre la sociedad del futuro? Sí, Baal HaSulam ya nos abre cómo va a ser la sociedad del futuro y nos cuenta lo siguiente. La opinión pública condenará a quien reclame algo para sí mismo, tratándolo como grosero y sin vergüenza. Y los pensamientos de todos serán solo para dar al prójimo. Ahora, acá él está hablando de una sociedad en la que a nadie le falta nada, nadie tiene que preocuparse por las necesidades básicas y en realidad están todos preocupados por desarrollarse en dirección del amor al prójimo. Entonces, cualquiera que no piense en esa dirección está haciendo un daño. Estamos todos en el mismo barco y alguien está haciendo un agujero. Entonces, es como que ya la opinión pública va a ser tan fuerte que no nos va a permitir ni siquiera movernos en esa dirección. Es como que así como la opinión pública nos dicta un montón de cosas, también puede ser usada de forma positiva. Sí, si vamos a ir en contra de esa opinión pública, vamos a sentir vergüenza. Sí. Ahora no creo que hay mucha vergüenza. No tanto. Nos enorgullecemos de decir, sí. Bueno, sí, empujé y me aproveché y qué listo soy. Sí. Entonces hay que moldear al ser humano de otra manera, bueno, empezando por cada uno de nosotros, no es decir, el otro tiene que empezar en este proceso. Por supuesto, nosotros tenemos que formarnos y un poco entender la psicología básica del hombre. Es como que uno tiene que entender cómo funcionan los mecanismos básicos. Eso tampoco nos enseñan. Es algo que los niños deberían saber cómo funcionamos, cómo actuamos, por qué de esta manera, porque hay, digamos, cosas de psicología básica tampoco se enseñan a las personas. Sí, Baal HaSulam hablaba de eso, que la tecnología o el ambiente, etcétera, sin una educación apropiada es como una bomba de tiempo. Y eso es lo que hablamos en esta época sobre la inteligencia artificial. Es decir, el problema no son estos medios, sino cómo los vamos a utilizar. Sí, que en realidad nosotros deberíamos hacer realmente una introspección y pensar si vale la pena seguir desarrollándose tecnológicamente, si esto nos va a llevar para peor. En vez de que toda esta tecnología nos sirva y que nosotros tengamos más tiempo libre para desarrollarnos, para tener una mejor sociedad, ¿en qué vamos a gastar el tiempo si, digamos, ahora la inteligencia artificial entra en todos lados y digamos que la gente no tendrá que trabajar? Acá hace falta una educación que tome el lugar del trabajo del hombre. Nosotros ya vemos que trabajos no van a haber en el futuro. Se terminó el desarrollo industrial de hace 200 años y ahora probablemente esperemos que los robots tomen estos trabajos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tiempo libre? Y acá tenemos una oportunidad de tomar la educación y tomar la formación de una opinión pública que nos lleve a una mejor sociedad, que empecemos a construir una mejor sociedad entre todos, que empecemos a sentir que en realidad los valores positivos nos permiten tener una mejor vida, una vida feliz. Acá hay que estudiar un poco más para solamente entender que hay varios factores que influyen, no solamente la educación y la opinión pública, pero acá la educación es un eje realmente principal en la formación de la sociedad futura. Pero podemos decir entonces, porque se nos acabó el tiempo ya para concluir, que la opinión pública y la educación van de la mano, de manera indivisible. Sí. Y que la tecnología debe estar al servicio de la educación adecuada y no para
un control desmedido e inadecuado de la educación, sino que tiene que haber valores para la sociedad que son positivos para toda la humanidad. Y cuando nosotros podemos decir que la tecnología tiene un uso también positivo, y no que sea para manipular, Sí. sino que sea para apoyar una educación que sea en beneficio de la colectividad, de toda la humanidad. Yo creo que muchos están buscando como esta solución, los que están desarrollando las tecnologías también, si escuchas a Elon Musk, él está buscando de qué manera en realidad organizar la sociedad. Y yo creo que cualquiera que empiece a profundizar en los escritos de Baal HaSulam va a encontrar todas estas respuestas. Él ya vio esto, que la humanidad va a llegar a este estado, y cuál es el paso que nosotros tenemos que dar a todo nivel para organizarnos como sociedad y de esa manera ir en viento a favor hacia el buen destino. Que así sea. Que lleguemos a un buen destino y pronto, que no tengamos que esperar golpes para poder reaccionar, sino que lo hagamos de manera consciente. Ojalá. Y si les gustó este podcast, compártanlo y vamos a tener otros temas interesantes en próximos episodios.